Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias por acompañarnos durante tanto tiempo. Este es el Ministerio de la Comunidad Cristiana de los Cocuyos. Soy el pastor Jonathan Labrador. Y seguimos en la serie del libro de Esther, Antiguo Testamento. Y hoy llegamos al final de un maravilloso libro, el maravilloso libro de Esther. Uno de los libros que más aprecia el pueblo de Dios. Este libro, por la historia, por lo que significa en la historia para el pueblo, una historia de rescate, de redención, de protección, de cuidado. Un Dios invisible que se hizo presente y visible en todo momento y se ha hecho presente y visible en todos los momentos de la historia de sus hijos, en toda la humanidad de hecho. Seguiremos hoy capítulo 10, esta es la 9ª enseñanza. Le he puesto por título a la enseñanza del día de hoy, Promoción y grandeza de Mardoqueo. Promoción y grandeza de Mardoqueo. Es el capítulo más corto, 3 versículos solamente, pero sí quiero dar algunos puntos con los que vamos a dar un resumen de toda la serie, desde el inicio y lo que ha significado esta serie para la iglesia local, para cada uno de nosotros, para ustedes, nuestra audiencia. Muchas gracias por estar allí, gracias por los mensajes que nos envían desde México. Muchas gracias, hermanos, que nos ven, que nos escuchan, también a través de Radio Dinámica, en nuestra radio local aquí en Venezuela para la Gran Caracas y a través de su página web. Pueden escucharnos a través de nuestra web en todas partes del mundo, www.radiodinamica.com.ve, en nuestras páginas en Facebook, en nuestro canal en YouTube, también en nuestro canal en Telegram. Todos ellos nos buscan como Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Antes quiero tener una palabra de oración, como siempre, para entregar nuestro corazón, para pedirle al Padre que abra nuestros sentidos, los alinee a su voluntad y podamos recibir con beneplácito su palabra. Eso quiero pedirle el día de hoy. Padre, dispón nuestros sentidos alineados a tu palabra. Hoy queremos escuchar tu voz. Habla a través de tu siervo. Habla palabra que edifique, que exhorte a cada uno. Incluyo mi vida allí en esa petición. Habla a nosotros, que tu palabra sea suficiente para un cambio completo, para una transformación en nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras naciones, nuestro continente, para tu gloria y tu honra. Gracias por tu palabra, por este libro maravilloso. Gracias por mover nuestros corazones para enseñar esta tu escritura. Condúcenos en este momento. Y desde ya prepara nuestros corazones para las series y exposiciones en tu palabra que han por venir. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bien, promoción y grandeza de Mardoqueo, capítulo 10, 9ª enseñanza de esta serie. Como introducción, quisiera introducir con las preguntas de reflexión de la semana pasada, alineadas con unos textos bíblicos que el Señor puso en mi corazón. ¿De qué manera le ha dado Dios esperanza a su vida, a mi vida? ¿De qué manera Dios nos ha dado esperanza, aún en medio de un momento de desesperación, un momento de crisis, de dificultades en nuestra vida? ¿Cómo Dios ha transformado nuestro lamento, nuestro cilicio, nuestro duelo en alegría? Cómo Dios ha transformado nuestra tristeza y nuestro llanto en gozo, alegría y contentamiento. Vayamos a la palabra. Salmo 30, 11. El salmista nos ayuda a responder esta pregunta. Señor, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. ¿De qué manera el Señor ha cambiado nuestro lamento en danza y nuestra tristeza y llanto en alegría? ¿De qué manera el Señor ha transformado nuestra vida completa? Segunda pregunta, ¿cómo cuenta, cómo relata nuestra vida
la historia del profundo cambio de fortuna que se produjo en nuestra suerte, en nuestro destino, en nuestra vida. Cómo hemos relatado nosotros con nuestra propia vida ese cambio, esa profunda transformación de fortuna, de suerte, de destino en nuestra vida por medio de Cristo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 2, versículo 5. Y aun cuando estábamos muertos, perdidos en nuestros delitos, Dios nos dio juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pablo está diciendo, porque aún, hermanos míos, a la iglesia en Éfeso, aun cuando estaban muertos, desahuciados, perdidos en el infierno mismo, Dios les dio vida juntamente con Cristo y por gracia habéis sido salvados. ¿Cómo relata nuestra vida ese cambio? Jesús ha dado su vida para darnos vida. Es algo irónico, es paradigmático y paradójico, pero la muerte de Jesús trajo vida. Cuando la muerte del pastor traía vida, la vida del pastor debía preservarse para que las ovejas pudieran tener vida. No así en el contexto mesiánico, en el contexto davídico, en el contexto del reino de los cielos. Jesús tenía que morir. El grano de trigo caía en tierra por morir para volver a traer vida. Jesús muere en la cruz para traer vida. Así es que se ha relatado el cambio profundo que Jesús ha traído en nuestra vida. ¿Qué pasos? Una tercera pregunta. ¿Qué pasos podemos dar como cristianos, como hijos de Dios, en un mundo caído, en un mundo trastocado diariamente por el pecado, un mundo quebrantado, un mundo quebrado? ¿Qué pasos podemos dar como cristianos para recordar diariamente de manera significativa ese cambio de fortuna, ese cambio de destino, ese cambio de suerte? ¿Qué pasos podemos dar? El salmista nos ayuda. El salmista nos ayuda, Salmo 123, versículo 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas, el mismo salmista se dice a sí mismo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué pasos podemos dar? Recordarnos activamente que Dios ha hecho grandes proezas por nosotros. Traer a nuestra memoria diariamente, nuestra memoria cercana, la memoria corta, la memoria disponible, la más cercana, esa que está allí latente. Recordarnos a nosotros mismos, recuerda, el salmista se dijo a sí mismo, recuerda alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus favores, de su gracia ni de sus beneficios. Bueno, grandes cosas ha hecho el Señor. Estemos alegres. Recordemos activamente lo que Dios ha hecho y que nuestro corazón esté rebosante de alegría. ¿Qué paso podemos dar? El salterio nos ayuda. Pero si hay un tema que para mí es clave, que sigue todo el libro de Esther de principio al final, es el tema de la justicia. Es el tema de la justicia de Dios. Es el tema que Dios no abandona a los suyos, pero es el tema que todo impío pagará por sus maldades en su corazón. Eso está presente en un salmo. Durante la semana me dijeron, pastor, mira este salmo, y es un salmo que a partir de ahora atesoraré en mi corazón y que me recuerda y me recordará siempre este libro de Esther. Salmo 37, verso 28. Porque el Señor ama la justicia. Sí, en el libro de Esther aprendemos a que Dios es un Dios justo, que ama la justicia y es un Dios que hace justicia. Porque el Señor ama la justicia, primera parte. Segunda parte, no abandona a sus santos, ellos son preservados para siempre. Si algo me recuerda el libro de Esther, es que Dios ama a los suyos, que los tiene presente en su memoria, que no olvida los agravios que los suyos han vivido. El Señor se recordó de su pueblo. 70 años en Babilonia, Dios se recordó del día
que iba a buscarles. Dios se recordó del pueblo de Israel en Egipto, allá bajo las faldas de Faraón, siendo torturados, esclavizados, 400 años bajo servidumbre, bajo la bota egipcia. El Señor se recordó y aún les escuchó en medio de su clamor. Segunda parte, Dios no abandona a los suyos, a sus santos, ellos son preservados para siempre. Pero tercera parte del Salmo 37, 28. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Dios no deja por inocente al malvado, mis hermanos. Dios traerá justicia. Los malvados y los impíos, los malos, los que han estado al acecho de las cosas del Señor, serán aleccionados perpetuamente. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Aquella orden que Dios le había dado al primer rey, que el pueblo había pedido a Saúl, de la tribu de Benjamín, esa orden que no cumplió, habiéndole dicho al sacerdote y profeta Samuel que sí lo había hecho, que él había sido obediente, pues no había mentido. Saúl fue un rey que mintió. Saúl fue un rey que se apartó de las cosas del Señor. Saúl fue un rey que desobedeció. Saúl fue un rey que consultó a una divina, se metió en lo oculto. Saúl fue un rey que ocupó las labores del sacerdote. Pues ese rey que no hizo lo suyo, hoy estamos viendo que sí se cumplió la orden completamente del Señor, exterminando a todos los amalecitas que desde el Génesis, desde Moisés, habían venido cirniéndose sobre su pueblo de manera nefasta, enemigos antiquísimos del Señor. Aquí en el libro de Esther vemos que Dios cierra su justicia con ellos. Lo que Dios había prometido que traería de calamidad sobre el pueblo de Amalec, Saúl no lo hizo, Mardoqueo lo hizo, Esther lo hizo, y el pueblo del Señor, y el Señor moviendo el corazón de Asuero, lo hicieron eficientemente. Gloria a Dios por hombres y mujeres hoy que son obedientes y que vienen a cumplir a cabalidad completamente, no a medias, no lo que consideran que pueden hacer, sino la palabra y la voluntad de Dios completamente. Este salmo es maravilloso porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos, a sus siervos, y los preserva para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. 3 versículos. Maravillosa lectura. Es simple, es corto este capítulo. Quiero puntualizar algunas cosas, pero la gran mayoría de este sermón es para recordar y cerrar y concluir toda esta enseñanza del libro de Esther. Capítulo 10, versos del 1 al 3. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar. Y todos los actos de su autoridad y poder y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos. Mis amados, y el escritor de Esther no deja esto por fuera. Y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual, Mardoqueo, buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Mis amados, cuando el Hijo de Dios gobierna, el pueblo está contento. Cuando el Hijo de Dios, mi hermano, entra en cordura. Cuando el Hijo de Dios gobierna por principio del cielo, por principio divino y celestial. Cuando el Hijo de Dios está en cintura, cuando el Hijo de Dios gobierna su hogar, gobierna su vida, es un jefe, es el dueño de una empresa y es una persona piadosa, llena de gracia, compasivo, que cuida a los suyos, que procura el bienestar. Mis hermanos, hay bendición para la multitud, hay bendición para el pueblo. Bendito sea aquel hombre y mujer que tienen en cintura la palabra de Dios, que son piadosos
porque el Señor los hará cada vez más grandes. Hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que tienen en alta estima la palabra de Dios, que son obedientes, que se sujetan a la voluntad de Dios, cada día serán engrandecidos. Este es un principio. Mis hermanos, tengan en cuenta que no es cualquier reino, es el imperio persa, es el gran rey persa, no es cualquier rey. Es la nación más grande y opulenta y rica de todo el mundo conocido, desde la India hasta Etiopía. 127 provincias son gobernadas por un hombre. No es cualquier riqueza. La riqueza del reino persa es incalculable. Recuerda, Asuero rechazó 10,000 siclos de plata que Amán le había traído, parte de su fortuna. Dijo, no quiero nada con eso. Calculen ustedes la vasta riqueza del imperio persa, que se dio el tupé, se dio la clase de rechazar esa cantidad exorbitante de dinero que Amán le había traído. La fama del rey Asuero es indescriptible. Todo esto lo coloco como introducción para que podamos entender en dónde estaban los hijos de Dios. Dos personas, hombre y mujer, sencillos, humildes, frágiles, quebrados delante del Señor, sujetos a Dios, fieles y leales a su Dios. Ahí están, en el pleno imperio persa. Aunque luego de la historia del rey Asuero, él muere aproximadamente en el año 465 a.C. Hay ciertas bajas considerables en el imperio. El escritor de Esther quiere dejarnos ver que este libro no es una fábula, es una historia. De hecho, este compromiso, el compromiso que se había dado en el capítulo 9, la crónica y la historia y esa carta que escribió Mardoqueo y Esther para ordenarle a todo el pueblo que se mantuvieran celebrando perpetuamente ese mandato. Si eso fuera una fábula, eso no fuese una historia verídica hoy. Ese mandato, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel se mantiene apegado a esa costumbre de celebrar la fiesta del Purim. Hoy lo celebran porque tienen en su memoria, recuerdan activamente lo grandioso y misericordioso y bondadoso, milagroso y todopoderoso que Dios ha sido para con ellos durante toda su historia. Un reino glorioso en donde la providencia divina estuvo sobre los siervos del Señor para que ellos fueran de influencia. Esto no tiene por qué de ser distinto hoy. Sigue siendo igual hoy. Una gran responsabilidad para siervos débiles, para siervos inútiles, porque realmente eso es lo que somos. Hacemos lo que Dios nos mande hacer, pero siervos para su gloria en sus manos, con una gran determinación de servir al Señor y servir a su causa. Para eso estamos, para servir al Señor y servir a su causa. El poder de Asuero se demuestra en que la historia que comenzó con una fastuosa fiesta de 180 días más 7 días más, de una fastuosa celebración y banquete, ahora termina con la imposición de un tributo a todo el pueblo. Pareciera que estuviera desencajado el libro entre el capítulo 9 y 10, pero el escritor del libro de Esther, iba a decir de Hebreo, del libro de Esther, no quiere dejar pasar por alto la grandeza de este reino, en donde Dios había puesto a sus siervos. Dos siervos para su gloria que están en el imperio más grande conocido hasta el momento, en el imperio persa, en el imperio medo-persa. 180 días de banquete, algo fastuoso. Está el detalle del templo en donde estaba el rey Asuero, detalles, el color de las cortinas, todo lo que estaba allí, el ornamento, todo eso da fe de la grandiosidad, de lo grandioso y majestuoso de la riqueza del imperio y del rey Asuero. Y siendo un derecho soberano la recolección de los tributos, esto indica el poder e indica la fuente de la prosperidad del pueblo. Y si a nosotros nos pareció bien que el rey Nabucodonosor era grande, era vasto su imperio, Nabucodonosor, el rey babilónico, quedó como un niño de pecho delante del rey Asuero, con su poderío, con su grandeza y con su riqueza.
Se repite la historia, mis hermanos, la historia de José en Egipto. Un siervo del Señor siendo vendido. Se repite la historia de hombres frágiles siendo promovidos por el Señor a lugares de eminencia y a lugares de influencia. El mismo Dios detrás de José en Egipto es el Dios que está detrás de Esther y Mardoqueo, es el Dios que está detrás de ti, hoy promoviéndote a lugares de influencia. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Es el mismo Dios que está detrás de Daniel, siendo llevado a Babilonia con sus amigos. Es el mismo Dios que lo coloca en un lugar de eminencia para servir al imperio. Es el mismo rey. Ese rey es el rey que coloca a una mujer, a Adasa, hija de Abihail. Sus padres habían muerto y ahora la sostiene un familiar cercano que hace las veces de su padre. Es el mismo Dios que coloca a esta muchacha frágil, que no tenía con quién contar, solo con Mardoqueo. La coloca en un certamen de belleza para competir con 400 mujeres del imperio persa. Y queda ganadora. Es el mismo Dios que está detrás de cada evento. Es el mismo Dios que está de manera soberana y providencial llevando los hilos de todos los eventos, llevando adelante sus grandes decretos, llevando adelante sus planes, llevando adelante los hilos providenciales de todos los eventos pasados, presentes y futuros. Ese es el Dios en quien hemos creído. Ese es el Señor que utiliza medios de manera soberana, medios de gracia, los que Él considere oportunos. Si es que te van a vender a los madianitas, te van a vender. Si es que te van a meter preso, te van a meter preso. Si es que te van a inscribir en un certamen de belleza, así lo harán. Dios establecerá los medios de gracia para promoverte, para que sirvas para su gloria y para su honra y seas un siervo para su gloria. Bendito sea el Señor. Algo a resaltar que consideramos sumamente importante es que, a pesar de la muerte de Amán, pensábamos que el imperio iba a caer en desgracia, porque Amán era parte de lo importante del reino en ese momento. Amán era uno de los que servía al rey, era uno de sus principales. Amán era uno de los que estaba al lado de las faldas del rey. Pensábamos que con la muerte del rey iba a disminuir el reino. No, mis hermanos, esto no propició la debacle del mismo reino. Al contrario, fue muchísimo más próspero el imperio pos-Amán. Y esto habla algo importante a nuestras vidas. La presencia de los hijos de Dios, llevados por la misma voluntad de Dios, son de gran influencia, incluso para reinos hostiles al reino divino, para reinos hostiles al reino de los cielos. La presencia de los hijos de Dios fue elemental para el gobierno egipcio, para el imperio egipcio. El gobierno de los hijos de Dios fue elemental para el imperio babilónico y ahora es elemental para el imperio persa. Fue elemental para el imperio romano también. Los hijos de Dios y su gobierno por la sabiduría de Dios, siendo dirigidos soberanamente por Dios, porque los hijos de Dios no hacen lo que les da la gana, hacen la voluntad del Padre. Los hijos de Dios, fieles y leales, obedientes a su Padre, hacen lo que determina y dictamina el corazón de Dios. Aleluya. Esos hombres y mujeres que están en lugares de influencia, que están en esferas de poder, que están en lugares de eminencia, traerán la balanza a favor del bien, del bienestar, de la felicidad y la verdad en donde quiera que los hijos de Dios estén. Y eso es importante. La muerte de Amán, entonces, como les he dicho, debió haber traído pérdidas para el reino, pero no fue así. Incluso la muerte de tantos ciudadanos persas, más de 75,000, 76,000 muertos. Ese mismo día, dice el capítulo 9, sucedió lo contrario, el mismo día en que estaba sellado por el anillo del rey persa que estaba en manos de Amán,
cuando ese rey, producto de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, de los hilos soberanos de Dios que se mueven, ese mismo anillo cambia de mano para alguien piadoso, para alguien conforme al corazón de Dios. Ahora se habla vida, no se habla muerte. Ese mismo anillo trajo bondad, trajo verdad, trajo paz, trajo gozo y trajo progreso para el imperio persa. Mis hermanos, quiero traer algunas observaciones y como parte de un gran resumen de toda esta serie. El libro de Esther muestra cómo la mano de Dios puede, de manera natural, porque Dios se mueve de manera natural. Lo que Dios hace, lo hace en su naturaleza, que es divina. Dios no tiene que actuar sobrenaturalmente, Dios actúa naturalmente. Lo que Dios hace proviene de su mismo designio, de su mismo decreto. Dios se mueve naturalmente para ver nosotros lo sobrenatural en nuestro plano. Lo que tú ves como sobrenatural, como milagroso, es el mover de Dios natural. El libro de Esther nos muestra entonces cómo Dios puede moverse de manera natural para nosotros ver lo sobrenatural de Dios. Ha sido evidente el movimiento de Dios en este libro. Sabemos, es uno de los 2 libros en toda la Biblia que no menciona a Dios. Lo sabemos, pero qué gran mover el de Dios en este libro aún donde su nombre no se menciona. Y puede ser que tú evites hablar de Dios. Yo no sé cuál es la condición tuya delante del Señor. Yo no sé cuál es tu estadio espiritual. Yo no sé cuál es la condición de tu corazón. Yo no sé cuál es la decisión tuya con respecto a Dios. Pero algo sí es cierto. Tú hoy puedes negar a Dios inclusive. Lo que no puedes negar es que tu vida tiene marcada la huella de Dios. Ese Dios que para ti no existe, tú tienes marcada hoy la huella indeleble del amor de Dios y de su gracia. Porque tú eres y has sido y sigues siendo a imagen y semejanza del Dios que te creó. Spurgeon, este es un comentario de Spurgeon respecto a este libro, se los leo textualmente. Se ha dicho que el libro de Esther es un registro de maravillas sin un milagro. Y por lo tanto, aunque también revela la gloria de Dios, como no hay milagros, porque todo lo que sucedió naturalmente, ¿verdad? Y aunque no se revela la gloria de Dios ni su nombre, sí se expone de otra manera diferente a la que se muestra, por ejemplo, en el derrocamiento del faraón egipcio. El Señor usó a Moisés de manera sobrenatural para que el faraón egipcio pudiera percatarse de lo fastuoso y lo glorioso y lo misericordioso, y su corazón fue trastornado hasta más no poder, hasta el último momento en que tuvo que decidir soltar a su pueblo para que el pueblo de Dios pudiera adorar a su Dios en el desierto. Spurgeon dice, aunque en este libro no vemos la manera tan sobrenatural y el derrocamiento del faraón egipcio, vemos al mismo Dios actuando naturalmente en esta historia de Esther. Es maravilloso este comentario. Nosotros vemos aquí todo lo que Dios dispuso en la historia de Esther, y lo hace además porque Dios es soberano. Y puede ser que tú no lo quieras hacer, Dios lo va a hacer. Mardoqueo, en su diálogo, que considero un diálogo que fue interpuesto por uno de los sirvientes de la reina Esther, pero diálogo al fin, ese diálogo quedará marcado en mi corazón cuando Mardoqueo le dice, y si no haces lo que has sido llamado a hacer, Dios dispondrá medios de gracia para nuestra liberación, pero tú y tu casa morirán, perecerán. Ese diálogo fue determinante para la vida de Esther, para ella decidir convocar a un ayuno e intercesión de 3 días y 3 noches. Dios dispuso, voy a hablar de todo lo que Dios dispuso soberanamente a lo largo de todo el libro. Nosotros comenzamos con un rey y su esposa, la reina Vasti. ¿Lo recuerdas? Primer capítulo. Dios dispuso que esta reina Vasti cediera su lugar, y lo pierde porque ella considera que tiene honor, ella considera que tiene dignidad,
y su marido le está pidiendo algo indigno y ella se negó. Los consejeros del rey lo aconsejan y la sacan y queda vacante. Dios dispuso esa vacante en el imperio. Bendito sea su nombre, mis amados. Desde el primer capítulo estamos viendo el mover natural de Dios, pero para nosotros sobrenatural. Dios dispone que para ocupar la vacante de la reina Vasti, porque no estaba bien visto, rey, tú no puedes quedarte solo, busca una mujer que supla el lugar de Vasti, para que las mujeres sepan que aquí se hace lo que el rey diga. Así a veces actuamos nosotros como reyes mandones en nuestra casa. No, aquí se hace lo que Dios diga. Y aquí el hombre no tiene la última palabra, Dios tiene la última palabra. Dios dispuso entonces que Esther entrara en esa competencia para suplir la vacante de la reina Vasti. ¿De qué manera Esther se entera? No sabemos si fijaron carteles, no sabemos, el texto no nos dice. Sí nos dice que buscaron a las mujeres y la historia nos cuenta que fueron 400 mujeres. ¿Cómo Dios hizo para que su gracia se reflejara en el rostro de Esther, de Hadasa, para que el rey solamente pudiera ver a una sola mujer y no se fijara en ninguna otra mujer del reino? Una sola. Fue el depósito de la gracia de Dios. Pues Dios dispuso la competencia, Dios dispuso que Vasti abdicara, la sacaran. Dios dispuso la competencia, el certamen de belleza. Dios dispuso que encontraran a Esther. Mardoqueo, el Señor dispuso que Esther fuera inscrita. No sabemos si fue impuesto, probablemente no había más nada que hacer. Dios dispuso todo eso. Dios dispuso que Esther tuviera favor especial, una gracia especial sobre la vida de ella. Su rostro emanaba la gloria de Dios, su cuerpo emanaba la gracia divina, tal como Moisés desciende del monte con las tablas. La gloria de Dios, el chequiná de Dios, su gloria refulgente podía verse reflejada en su rostro. Lo mismo está pasando en Esther, bendito su nombre. Dios dispuso que ella participara, Dios dispuso que ocupara ese lugar, Dios dispuso que Mardoqueo tuviera acceso a Esther y a los asuntos del reino. Dios dispuso soberana y providencialmente, mi hermano querido, mi hermana, tú que nos escuchas y tú que nos estás viendo a través de esta transmisión que está estrenándose en este momento en YouTube, en nuestros canales, nos escuchas a través de Radio Dinámica, como quiera que estés escuchando este programa. Dios dispone todos y cada uno de los eventos que nosotros vamos a vivir, que nosotros hemos vivido y que nosotros viviremos eventualmente. No creas. Sí, pastor, el ser humano no tiene libre albedrío. Sí, tú tienes capacidad para decidir. Amán decidió por el mal. Mardoqueo decidió por el bien. Ambos traerán consecuencias para su vida. Amán trajo consecuencias para su vida. ¿Qué dicen los proverbios? ¿Qué dicen los salmos? El impío cava su propia tumba. El impío cava su propio hoyo. Eso lo dice la palabra. Amán tragó de su mismo sorbo de veneno. La palabra lo dice. Él tuvo libertad para decidir lo que hizo, acarrió consecuencias. Dios dispuso en el decreto se estipulara que los judíos debían ser muertos por mano privada, es decir, todos y cada uno de aquellos que se habían enterado iban a pagar, iban a tomar la vida de los judíos, pero no el ejército del imperio persa. Esto es importante. El imperio persa no se inmiscuyó en esto. Fueron los ciudadanos de a pie, porque si no hubiese sido catastrófico para los judíos este ataque. Dios dispuso, Amán, en uno de esos momentos que sale del primer banquete, va rumbo a su hogar a hablar con su esposa, vio a Mardoqueo que no lo saludó ni le rindió honores como esperaban que Mardoqueo hiciera. Amán se enojó de tal manera, pero no hizo
Nada contra Mardoqueo. Mis hermanos, déjenme decirle algo. Dios contuvo la maldad y la ira de Amán porque pudo haber atentado en contra de Mardoqueo. Dios dispuso eso. Que Amán contuviera su enojo y no matara a Mardoqueo inmediatamente. Algo maravilloso que vimos a lo largo también, capítulo 2 hacia el 3, es que Esther retiene su petición. El Señor le da una estrategia, Dios dispone esa estrategia de banquetes, algo que a mí no se me hubiese ocurrido. Yo no sé si a ti se te hubiese ocurrido, mi hermano, mi hermana, amigo que nos escuchas y nos ves hoy. 2 banquetes. Yo no sé a quién se le ocurre esto, pero es Dios a quien se le ocurre. Pero Esther, Dios dispuso a través de Esther que no se diera la petición sin estos 2 banquetes que se retrasaron durante 2 días. Dios dispuso esto. No sabemos cómo hubiese terminado todo. Dios lo dispuso. Dios dispuso que Amán explotara en ira en un solo día. Dios lo dispuso. Dios dispone, como lo dije hace unos minutos, Dios dispone que el propio enemigo de él cabe su propia tumba. Dios lo dispone. Algo maravilloso que no puedo olvidar es que Dios dispuso que entre el primer y segundo banquete el rey Asuero no tuviera sueño, tuviera insomnio. Y lo primero que fue al rey Asuero a hacer es a buscar los libros de las crónicas del reino. Dios dispuso eso. Dios dispuso que Asuero mandara tomar un libro determinado y que lo abriera en la página determinada. Dios dispuso que Mardoqueo estuviera ese día de guardia para notar que 2 de los eunucos sirvientes del rey que lo iban a asesinar, Mardoqueo pudiera ver ese magnicidio que se estaba tramando en contra del rey. Dios lo dispuso. Dios dispuso todo eso. Finalmente, Dios dispuso que la tragedia que se cernía sobre todo el pueblo se convirtiera en triunfo. Dios es el que cambia nuestro lamento en baile. La mano de Dios en la historia, mis hermanos, nunca excluirá la acción del hombre. Dios tomará la vida nuestra para actuar a favor. Dios tomará la vida de sus propios enemigos para actuar a favor de sus planes. Dios pudo haber librado al pueblo él solo. Dios pudo haber tenido de una manera sobrenatural un plan que solo Dios podía llevar adelante con sus huestes celestiales de bondad y de verdad y de piedad. Sus ángeles, sus serafines, sus querubines. Dios lo pudo hacer, pero dispuso hacerlo a través de 2 personas frágiles, sensibles, leales y fieles. Mardoqueo y Esther. Los hombres son libres. ¿Qué me muestra el libro de Esther? Que somos libres para tomar decisiones. El rey Asuero fue libre para tomar las decisiones que no tenían lugar, fuera de lugar, pero al fin y al cabo rey. Él podía hacer lo que él quisiera. Pero qué maravilloso ver a un hombre en autoridad sujeto a Dios. Qué maravilloso ver a un hombre de familia, un esposo, un padre sujeto a Dios. Qué maravilloso ver a hombres dueños de grandes corporaciones sujetos a Dios. Qué maravilloso ver a pastores de congregaciones que Dios les ha permitido solo por su gracia pastorear sus ovejas sujetos a Dios. No vemos ninguna interferencia en Dios en la vida de Amán. Dios pudo haber interferido sobrenaturalmente en la vida de Amán, haberlo partido con un rayo en 2 antes de firmar ese decreto, pero Dios deja que tomes decisiones. Tú eres responsable. Dios ha puesto la moralidad del cielo en tu corazón. Toda la moralidad de Dios ha sido derramada. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne, así dice la Biblia. Su moralidad, la ética de Dios ha sido derramada. Tú sabes muy bien lo bueno y lo malo. Tú sabrás muy bien qué decisión tomar. Tú sabes muy bien el camino en la encrucijada que ha de tomarse. Tú lo sabes muy bien. La voluntad de Dios seguirá siendo llevada adelante. Dios seguirá obrando a través de hombres y mujeres decididos a ser obedientes a la palabra de Dios. La historia del libro de Esther es que el hombre tiene libre albedrío para decidir. Asuero decidió
Amán decidió, pero Esther y Mardoqueo decidieron también, conforme a la voluntad de Dios, pero decidieron. Y no vemos ninguna injerencia en la vida, en Dios en la vida de Amán, ni de Dios en la vida de los eunucos. El hombre es libre, el hombre es responsable por sus acciones. El hombre es culpable por la maldad que sale de su corazón. Si se pierde, la culpa es solamente del hombre porque Cristo está delante de nosotros. La verdad ha sido predicada. Hoy aún queda la ventana 1040, una gran parte del mundo que aún no ha sido expuesta al Evangelio. Misioneros, traductores, predicadores siguen trabajando incansablemente. Naciones siguen trabajando incansablemente para hacer llegar la palabra que libera el corazón cautivo cada vez a más personas. Pero hay uno que reina sobre todo. Hay uno que reina sin complicidad con el pecado sobre todos nosotros. Dios en su plan sabio y providencial, permite que su gente, sus hijos, sean probados. ¿Qué nos ha enseñado el libro de Esther? Que Dios, por cualquier medio, hace que sus hijos sean probados cada día, en ocasiones y muchas veces de manera severa. Hablemos de Job, cómo Dios pasó por una prueba tan grande a la vida de Job. No debemos, y esto es parte de una teología incorrecta, no debemos creer que por ser hijos de Dios estaremos exentos. No acusaremos recibo en nuestra vida de la maldad que se cierna sobre nosotros en este mundo caído. No tengamos esa mala teología como los amigos de Job, como la mujer de Job. Parte del diseño de los beneficios de Dios para nosotros, de nuestro crecimiento en el Señor, son las pruebas que Él permite en nuestra vida. Fue una gran prueba para Mardoqueo, debemos verlo así. Pero te voy a decir algo, Mardoqueo se rehusó a inclinarse delante de Amán y delante de otros. Otros sí sufrieron el escarnio, otros murieron. Habiéndose inclinado delante de un hombre, ese hombre murió y ellos murieron. Mardoqueo decidió no inclinarse y tuvo vida, y a través de él vino la vida para otro. Fue una gran prueba para Esther. Imagínense cuando ella se enteró de esa matanza programada, ese genocidio que se iba a ejecutar sobre su pueblo. Fue una gran prueba para ella, una prueba para acercarse con valentía al rey. Aún no había sido ella llamada por el rey durante 30 días, un mes. Ella tomó el valor, se levantó y dijo: yo lo hago, Mardoqueo. Finalmente, que cada hijo del Señor se regocije. Capítulo 10, capítulo 9 al final, las fiestas del Purín, hasta el día de hoy. Hay un principio. Tengamos en nuestra memoria cada evento, cada proeza, cada milagro que Dios ha hecho a favor de sus hijos, que estén en nuestra memoria. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy regocijémonos de que Jesús ha sido exaltado. El cierre de la historia de Esther es la historia del fin de la humanidad. ¿Por qué así? Bueno, reina el Mesías al final del tiempo. Vemos reinando a Esther y a Mardoqueo ahora siendo engrandecido cada vez más. Esto comenzó con un reino lleno de arbitrariedades, de sufrimientos. Ahora termina siendo un reino lleno de gracia, lleno de paz y lleno de verdad. Así dicen las cartas que Mardoqueo escribió para todos los ciudadanos en el imperio. Y en términos parecidos también se cerrará con el final de los tiempos, con un rey que gobierna con justicia. Ahí está Asuero siendo influenciados por Esther, por su esposa, siendo influenciados por Mardoqueo, segundo al mando. Hay 3 libros que hablan del final de la historia de Israel, del Antiguo Testamento, antes de ser llevado a los 400 años de cautiverio y antes de ser llevado a los 400 años del nacimiento de Jesús. El libro de Esdras, de Nehemías y de Esther termina una historia del pueblo de Israel antes de la venida de Cristo. Este es el anticipo.
Con el nacimiento del Mesías, mis hermanos, se alcanza la meta del protoevangelio del Génesis 3:15, de la simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente. El nacimiento de Jesús trae gloria y trae vida para los hijos de Dios. La historia de estos 3 libros se cumple en el nacimiento del Mesías. El resumen de este libro: la mano de Dios siempre estuvo presente para la vida de los hijos de Dios. Su providencia, la providencia divina, libró cada una de las decisiones y los eventos para la protección de su pueblo. El poder de Dios se manifestó en la derrota de Amán definitivamente. Los amalecitas terminaron con Amán y sus 10 hijos. Lo que comenzó Samuel con la muerte del rey Agag, del rey Agageo, termina hoy con la muerte de Amán y sus 10 hijos. Su amor y su fidelidad hacia su pueblo son evidentes. Y el libro de Esther nos muestra cuán Dios está sobre nosotros, y para nosotros un Dios sabio, un Dios bueno, un Dios justo. Oremos, mis hermanos. Oremos para entregar nuestros corazones al Señor. Ha sido un tiempo maravilloso. Ha sido una serie espectacular. Les anticipo, la próxima serie no se la pierdan. Estaremos hablando de la historia del libro de Amós. El profeta Oseas, perdonen. Tengo en mente Amós también, el profeta. El profeta Oseas es un libro maravilloso. Una historia de amor, una historia de redención, una historia de matrimonio, de casamiento, una historia de limpieza, una historia de restitución, pero también una historia de un corazón quebrado por el pecado, una historia de gran necesidad en nuestro corazón. Esa es la historia del libro de Oseas. Preparemos el corazón para la próxima serie. Oremos. Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. A Dios sea la gloria en toda la historia de la humanidad. A Cristo sea la gloria por la redención sobre nuestra vida, por la justificación y por la victoria sobre Satanás y sus huestes de maldad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados del Señor, muchas gracias. Les pediría algo: sigan orando por este siervo, sigan orando por el ministerio de la iglesia local Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Estamos en la internet, estamos en nuestro canal en YouTube como Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Nos harías un gran bien en compartiendo nuestras predicaciones, siguiéndonos en nuestro canal y compartiendo nuestro canal también con otros. Nos puedes seguir en nuestra fanpage en Facebook, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Tenemos un canal en Telegram también para tu bendición. Y tenemos un programa en Radio Dinámica los sábados y también hoy domingo, Día del Señor, Ad Fontes, a partir de las 8 de la mañana en Radio Dinámica 1490 en la amplitud modulada. Ad Fontes, de vuelta a las Escrituras en www.radiodinámica.com.ve, al final /Caracas. Estaremos en sintonía allí, estaremos contactándonos en una próxima oportunidad y que Dios les bendiga abundantemente.